En este vídeo vamos a ver las magnitudes eléctricas básicas: tensión, intensidad, resistencia, potencia eléctrica y energía eléctrica. Un circuito eléctrico es un camino cerrado a través del cual circulan las cargas eléctricas. Todo circuito eléctrico consta de los siguientes componentes. Generadores. Suministran la energía eléctrica al circuito. En este caso es una batería. Receptores. Consumen la energía eléctrica y la transforman en otra forma de energía útil. En este caso es un motor que produce energía mecánica. Conductores. Son los cables a través de los cuales se conduce la electricidad. Y dispositivos de control. En este caso es un interruptor que permite abrir o cerrar el paso de la corriente. Veamos cómo funciona el circuito en el simulador. La fuente suministra una tensión de 9 voltios al circuito. Con el interruptor abierto, no circula la corriente y el motor está apagado. Al cerrar el interruptor, la tensión llega al motor. Entre sus extremos existe ahora una diferencia de tensión de 9 voltios. Esta diferencia de tensión produce una corriente que hace funcionar el motor. El motor se comporta como una resistencia, ya que se opone al paso de la corriente. Existe una similitud entre los circuitos eléctricos y los circuitos hidráulicos. En este circuito hidráulico, la bomba aporta presión al agua y la impulsa por la tubería. La válvula permite abrir o cerrar el paso de agua. En la turbina se reduce la presión y se transforma la energía hidráulica en energía mecánica. Como vemos, la tensión eléctrica es equivalente a la presión hidráulica y la intensidad de la corriente eléctrica es equivalente al caudal hidráulico. En todo punto del circuito, las magnitudes eléctricas son la tensión y la intensidad. A la entrada del motor, la tensión es de 9 voltios y la intensidad de 459 miliamperios. A la salida del motor no hay tensión. El valor de la intensidad es el mismo, ya que solo hay un camino cerrado a través del cual circula la electricidad. La resistencia eléctrica es una característica de cada receptor. Un receptor es un aparato que consume energía eléctrica y la transforma en otra forma de energía útil. Por ejemplo, un motor produce energía mecánica, una lámpara produce luz, un resistor produce calor y un zumbador produce sonido. La resistencia eléctrica representa la oposición al paso de la corriente eléctrica. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohmio. En toda resistencia se cumple la ley de Ohm, que dice que la caída de tensión en la resistencia es igual a la intensidad de la corriente multiplicada por el valor de la resistencia. Por tanto, un voltio es igual a un amperio por un ohmio. Para entender la ley de Ohm, fíjate en esta gráfica. Si representamos en el eje horizontal la intensidad y en el eje vertical la tensión, la fórmula V igual a I por R es una línea recta, cuya pendiente es el valor de la resistencia. En un circuito eléctrico
Los generadores suministran potencia eléctrica y los receptores la consumen. En cualquier componente, ya sea generador o receptor, la potencia eléctrica es el producto de la tensión por la intensidad que circula. La potencia se expresa en vatios, por tanto, un vatio igual 1 voltio por 1 amperio. En este circuito, la potencia que suministra la fuente es igual a la tensión de la fuente por la intensidad, y la potencia que consume la lámpara es igual a la tensión de la lámpara por la intensidad. En todo momento se cumple el balance de potencias. La potencia suministrada por los generadores es igual a la potencia consumida por los receptores. La potencia es una magnitud instantánea, es decir, varía a lo largo del tiempo. Observa esta instalación de iluminación. La fuente suministra una tensión constante de 9 voltios. Veamos qué ocurre cuando encendemos lámparas. La corriente total aumenta y por tanto la potencia que consume la instalación aumenta. Al apagar lámparas, la corriente total de la instalación disminuye y por tanto la potencia consumida por la instalación disminuye. La energía es la capacidad para realizar un trabajo. Matemáticamente, la energía es el producto de la potencia por el tiempo y se expresa en julios. Un julio igual a 1 vatio por 1 segundo. Observa esta gráfica en la que se representa la potencia en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Si un equipo eléctrico consume una potencia P durante un tiempo T, la energía consumida en ese periodo de tiempo es el área encerrada bajo la curva de la potencia. Por tanto, la energía no es un valor instantáneo, sino un valor referido a un intervalo de tiempo. Los contadores de energía eléctrica miden la energía consumida por una instalación en un intervalo de tiempo, por ejemplo, en un mes. Puesto que el julio es una unidad muy pequeña, los contadores utilizan el kilovatio hora. Un kilovatio hora es igual a 3,6 por 10 elevado a 6 julios. La energía eléctrica presenta numerosas ventajas respecto a otras formas de energía. Es fácil de generar. En las centrales eléctricas se transforma cualquier forma de energía primaria en energía eléctrica. Es fácil de transportar a través de las líneas aéreas de alta tensión. Es una energía limpia y segura. Las instalaciones disponen de los dispositivos de seguridad necesarios para evitar accidentes. Y es una energía fácil de consumir, ya que puede ser transformada en cualquier otra forma de energía útil. Por ejemplo, luz, calor, movimiento, proceso de datos, etc. El mayor inconveniente de la energía eléctrica es que no se puede almacenar a gran escala. Por ese motivo, las centrales eléctricas deben suministrar en cada momento la potencia eléctrica que los consumidores están demandando, y la demanda de los consumidores varía a lo largo del tiempo. En la página web de Red Eléctrica de España puedes observar las curvas de demanda de energía eléctrica
Por la noche se demanda poca potencia eléctrica. Por la mañana se demanda mucha potencia eléctrica desde los centros de trabajo, industrias y edificios de servicios. A lo largo de la tarde, la demanda disminuye, pero al final de la tarde hay otro pico de demanda, esta vez desde las viviendas. Corresponde al consumo doméstico. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda. Gracias por tu atención.